Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la generación de las computadoras. Muy bien. Para empezar, las computadoras, como ya todos sabemos, han venido cambiando a lo largo del tiempo. Antes no se parecían absolutamente en nada a lo que son hoy en día. Hoy usted básicamente, probablemente esté viendo este video a la fuerza a través de una computadora. Y usted probablemente diga de que no tiene la computadora, sino que lo está viendo desde el celular. Pues el celular es una computadora, nada más que en miniatura. Bien, y así es como eran antes. Básicamente las computadoras eran enormes al principio, pero poco a poco fueron cambiando su forma hasta tomar más o menos la apariencia de lo que tienen hoy. Vamos a conocer cómo ha venido evolucionando un poquito la computación en los años 20, en el siglo XX. Bien, para empezar, las generaciones de las computadoras se dividen en 6. Estos nombres son fáciles de aprender: primera generación, segunda generación y así hasta llegar a la sexta generación. Es decir, ahí no hay ningún problema, no hay ninguna pérdida de nada. Primera generación. Bien, esta generación básicamente comenzó allá a mediados de los años 40 con la invención de los tubos al vacío, que permitió que básicamente las computadoras dieran un salto de las analógicas a las digitales, en donde ya básicamente la electrónica jugaba un papel bastante importante. Pero también debe de tener en cuenta de que estas computadoras solamente eran utilizadas por los militares o por los científicos, ya que no estaban al alcance de la mayoría de las personas. Y dentro de ellas tenemos toda la categoría de las computadoras SUSE, desde la Z1 hasta la Z4. Todas fueron creadas por el mismo autor, por el mismo inventor, que básicamente dio bastante aporte en esos tiempos a la computación. Además tenemos la ENIAC, que es el símbolo de las primeras computadoras, las que nosotros llamamos computadoras normalmente, porque podría hacer bastantes cálculos matemáticos. Además tenemos la ELBAC allá por los años 1949. Y este es el gran invento que permitió que la computadora diera un salto: la válvula al vacío. Ahí, como puede observar, está dividida por elementos como son cátodo, ánodo, filamentos, rejillas y las patas de conexión. Estas patas de conexión iban conectadas a unos dispositivos electrónicos que permitía ya sea o pasar corriente o cortar la corriente, a lo que en computación se le llama el código binario, 1 o ceros. Básicamente esto permitía, al poder pasar bastante información o bastante electricidad, al cortarla podía generar información que la computadora la leía. Y acá tenemos algunas fotografías de ellas. La que está al costado inferior es la ENIAC y usted puede ver ahí a las mujeres trabajando en ella. La segunda generación ocurrió a mediados de los años 50 y básicamente fue la transición o la sustitución de las válvulas de vacío por los transistores, y la computadora más reconocida de ese tiempo fue la IBM 1401. La gran diferencia o la gran característica de esta generación fue que ya básicamente se utilizaban lenguajes de alto nivel, como lo es Fortran o COBOL. Acá podemos ver un diagrama de cómo era el transistor. Esto obviamente ha venido cambiando a lo largo de todo el tiempo. Acá podemos observar básicamente cómo era una computadora, en este caso la IBM 1401, donde hay muchísima diferencia con la primera generación. La tercera generación, aquí ya se van actualizando un poquito las cosas y las computadoras se van haciendo más poderosas a mediados de los años 60, en donde los transistores fueron sustituidos por circuitos integrados o chips.
y las computadoras de su tiempo fueron la CDC 6600. Además, acá aparecen los discos magnéticos, a lo que hoy en día nosotros le llamamos discos duros, es decir, donde guardamos la información. Además, las computadoras se caracterizaban por tener una mayor flexibilidad y fiabilidad, es decir, que ocupaban menor espacio y procesaban más información. Acá podemos observar el diagrama de un circuito integrado, donde básicamente usted va a ir viendo de que esto es lo que permitió el auge de las computadoras en su tiempo. Y acá tenemos cómo eran las computadoras de esa época, de la tercera generación. Continuando con la cuarta generación, que ya fue a inicios de los años 70. Básicamente aquí es donde ya termina la transición de los elementos físicos como la válvula del vacío, como el transistor, como el circuito integrado, para ser cambiado por los microprocesadores. Es decir, acá surge básicamente una compañía bastante grande que hoy en día es la número uno en la creación de estos microprocesadores, como lo es Intel. Nosotros conocemos, o la analogía que le damos al microprocesador es el cerebro de la computadora, es decir, ahí se desarrollan todas las operaciones, todas las tareas que una computadora puede hacer, y mientras más potente el microprocesador, así va a ser de más potente la computadora. Además aparece el disquete, que no es nada más que un elemento cuadrado que básicamente lo que hacía era guardar información. Imagínense que es el tatarabuelo de una USB, por ejemplo, para que usted tenga una idea. Las computadoras de su tiempo, la Intel 4004, además se crearon los primeros microprocesadores. Aparece la compañía Apple con su Apple I y Apple II, además de la Macintosh. Y también IBM comienza a irrumpir en el mercado de las computadoras de escritorio, de las computadoras personales. En esta generación ya las computadoras personales ya se están masificando, están llegando a las escuelas de los Estados Unidos allá por los años 70. Y acá tenemos un procesador o microprocesador. En el costado izquierdo está el Intel 4004, que fue el primer microprocesador, el que recibió el nombre como tal. Y a la derecha tenemos el Intel i7, que básicamente es una de las generaciones más potentes de microprocesadores que existen en la actualidad. Bien, acá tenemos unos diagramas de cómo eran las computadoras de su tiempo, la Apple I y la Apple II. La Apple I fue un boom en su tiempo. Si usted ve, no tiene monitor, pero la capacidad que tenía esa computadora prácticamente no la tenía ninguna en su tiempo. Y acá tenemos la quinta generación, que va desde 1982 a 1989. Básicamente de lo que se trataba era que las computadoras fueran creadas con tecnologías mucho más avanzadas, con lenguajes de programación más potentes, para así hacer que las computadoras fuesen menos complicadas, para que usted y yo la pudiésemos utilizar de mucha mejor manera. Además, aparecen las construcciones de los superordenadores, que básicamente son computadoras que pueden realizar operaciones matemáticas bastante grandes que al ser humano le costarían miles de años poderlas procesar. Una computadora lo hace en muy poco tiempo. Ahí tenemos también algunas computadoras de su tiempo para que usted más o menos tenga una idea de los nombres que surgieron en esos años, allá por los 80s. Y básicamente es similar a lo que nosotros tenemos, nada más que la tecnología que tiene por dentro es la que cambia, es la que las hace más poderosos. Y la sexta generación, que es en la generación que usted está actualmente,
abarca desde los años 90. Aquí aparece ya la inteligencia artificial, también la arquitectura vectorial y la paralela. Además, básicamente el boom de internet permite hacer que todo esto se cumpla. Ya las computadoras no hacen solo una cosa, sino que vienen a hacer 2, 3, 4, 5, un montón de cosas al mismo tiempo. Los microprocesadores también trabajan más y tienen mayor capacidad. Entonces, básicamente, lo que se hace es crear una nueva generación de máquinas en donde ya estas máquinas prácticamente piensan por sí mismas. El ejemplo de su teclado en su teléfono. Si usted comienza a escribir, automáticamente el teléfono le va dando palabras que usted utiliza en las conversaciones. Usted le enseña a su teléfono. Entonces a eso se le llama inteligencia artificial. Y acá están. Como puede ver, ya prácticamente todo digitalizado. Las tabletas, los teléfonos inteligentes, el poder trabajar con un sistema operativo en diferentes máquinas, el trabajo grupal, que usted puede estar trabajando ahí en su casa. Además, el día de mañana, si se va para otro lugar y no lleva la computadora, pero alguien le presta una computadora, usted se puede conectar a internet y trabajar en lo mismo que estaba haciendo ayer. Pues básicamente eso es lo que abrió la puerta a este nuevo mundo, que prácticamente es desconocido porque no sabemos el alcance que va a tener. Y acá tenemos una breve gráfica de los países en donde se ha desarrollado más los avances en computación. Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Corea del Sur, Japón, que básicamente son los países que siempre han estado a la vanguardia en la tecnología. En 1946 fue cuando comenzó la actual revolución de las computadoras. A partir de ahí ya comienza una marcada diferencia entre el ábaco, el dispositivo de anticitera, entre todas esas máquinas que nosotros aprendimos, y hoy ya todo comienza a ser digital. Bien, eso es todo por hoy. Cualquier duda que tenga pueda hacerla llegar y vamos a tratar de despejarla. Nos vemos en la próxima.